En esta serie nos propusimos contar el entorno de Yeshua. Muchos parece ser que tienen la idea de que el Mesías vivió totalmente ajeno al contexto del siglo I en Israel. Se rehúsan a creer que el contexto nos puede ayudar a entender de mejor manera la figura de Yeshua y sus escritos. Yeshua no hablaba, se vestía y comía como una persona del siglo XXI o como un romano del siglo I, sino que él, en este sentido, era un judío del siglo I en Israel. Su público y sus 12 discípulos eran judíos, con una educación, mentalidad e identidad judía. Yeshua habló y les enseñó a judíos desde una perspectiva judía. En esta serie nos proponemos a utilizar las herramientas necesarias para acercarnos a esa mentalidad y poder recibir y comprender las enseñanzas de Yeshua desde su contexto y perspectiva original. מסביבך, בליבך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך. Esta tarea nos sitúa en el medio de dos religiones, criticados por judíos de un falso judaísmo y por cristianos de un falso evangelio. Pero esto no nos detiene en la búsqueda de la verdad, que creemos que está por encima de todo hombre, de toda religión. It starts with one. All I know. Los invitamos a aquellos buscadores en este viaje que es el 9º capítulo de la serie El rescate del Mesías. El judaísmo de Yeshua, parte 2. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.
En los últimos capítulos hemos construido sólidas bases históricas y exegéticas que nos van clarificando el Nuevo Testamento y comenzamos a verlo como el Brit Hadashah. En este capítulo profundizaremos en la teología de dos grupos, los saduceos y esenios. Comenzaremos por los saduceos. Este grupo conformaba una minoría en Israel, pero eran aristócratas. La mayoría eran sacerdotes y su vida giraba en torno al culto y los negocios del templo. Formaban la clase de los principales, amigos de Roma. Tenían el dominio del Sanedrín y designaban al sumo sacerdote, en complicidad con el poder político. Respecto a sus creencias, podemos resumirlas en tres principios. Uno, tenían una tendencia a solo aceptar la ley escrita, de la cual consideraban más importante el Pentateuco, los primeros 5 libros, que las demás escrituras. Su método de interpretación era literal. Por este motivo, no solían atesorar la tradición oral, cargadas de interpretaciones que se alejan en muchas ocasiones de la literalidad del texto. Y este método de interpretación nos permite entender los siguientes puntos en los cuales creían. 2. Negaban la inmortalidad del alma y con ello la resurrección. Básicamente argumentaban: ¿dónde dice el Pentateuco que resucitaremos? ¿O que el alma es eterna? En Bereshit, Génesis, dice: polvo eres y al polvo volverás. En conclusión, no hay inmortalidad, argumentaban. Si los profetas y los escritos lo dicen, esas son añadiduras a la Torá, y por tanto no deberíamos prestarles oído. Este método literal de interpretación no quiere decir que nos libre de la interpretación de hombres. Es decir, no debemos ver que como eran literales, entonces la Torá, por ejemplo, no habla de la resurrección. Un ejemplo es cuando Yeshua, los saduceos lo consultan por la resurrección. Marcos 12, del 24 al 27. Yeshua les dice que no conocen bien las Escrituras. Y claro, ya que el estudio minucioso no era algo
que caracterice a este grupo. Y además, el rabí les muestra dónde en el Pentateuco habla de la resurrección de los muertos. Y les cita el Pentateuco, ya que para ellos eran los libros con más autoridad en el Tanaj. Y respecto a la respuesta que da Yeshua, fundamentada en el Pentateuco, nos preguntamos: ¿por qué Yeshua dice que cuando Yud Hei Bab Hei dice que es Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que ellos están vivos? Significa que no murieron. ¿La resurrección ya se había efectuado? Cuando entendemos que el Bri Hadashah es un libro de debates que busca llevarnos a profundizar más en la Torá, ciertamente lo comenzamos a ver desde una mentalidad judía que se hace más preguntas que afirmaciones, dogmas. En cambio, una mentalidad gentil sigue viendo aquí cómo los judíos son ignorantes, y Yeshua se la pasa reprendiendo a los ignorantes saduceos. Y no se preguntan qué quiso decir Yeshua con la interpretación de este pasaje de la Torá, o qué otros pasajes hablan de la resurrección en la Torá. Por último, los saduceos creían firmemente en el libre albedrío del ser humano. No eran fatalistas ni predeterministas, como sí lo eran la comunidad de Qumran o las comunidades gnósticas cristianas. Creían que Dios no controlaba la historia de tal modo que estuviera predeterminado y que el ser humano quedara convertido en una serie de marioneta del destino o voluntad divina. Y esta idea se impregna en el cristianismo, aunque a algunos le confunda la expresión de predestinados del Rab Shaul, Pablo, de lo cual hablarlo nos llevaría otro capítulo. Además de sus creencias, es importante destacar el rol que tenían en el Sanedrín los saduceos. Muchos creen que la influencia determinante para la crucifixión de Yeshua provino del pueblo judío en general, otros de los fariseos, pero muy pocos hablan de la conexión política ya existente entre saduceos y romanos como un factor determinante para la ejecución de Yeshua. Reflexionemos y unamos los elementos históricos que hemos expuesto para descubrir un Der. ¿Quién tenía motivos para deshacerse de Yeshua?
Muchos creen que el motivo que impulsó a crucificar a Yeshua tiene que ver con su pretensión de Mesías. Pero cuando examinamos la evidencia histórica, descubrimos que los saduceos tenían un buen motivo, y no era solamente una pretensión mesiánica de Yeshua en el sentido de que se hiciera llamar como Hijo de Dios o como hacerse semejante a Dios. Este, históricamente, no fue el motivo por el cual se crucificó a Yeshua. Sin embargo, cuando leemos en el Nuevo Testamento, no parece claro, y se puede creer que los fariseos tenían motivos, ya que Yeshua discutía siempre con ellos y los acusaba duramente. Pero veamos los hechos. Yeshua expulsó a los cambistas del templo, un golpe directo a los saduceos. Se proclamó Mesías como Rey de Israel. Se proclamó Mesías, que es un título que es como Rey de Israel. Los saduceos convivían con reyes paganos. Y esto fue así desde prácticamente su comienzo en el sacerdocio. Y este sacerdocio es condenado por la Torá. Y cualquier rey o Mesías que proclamara guardar Torá, inevitablemente quitaría a los saduceos del templo. Pocos saben que desde el año 6 antes de Yeshua al 66 después de Yeshua, dentro del fariseísmo hubieron 24 aspirantes a Mesías. El fariseísmo no tenía inconveniente con la figura del Mesías. De hecho, creían que el Mesías los libraría de Roma y de la corrupción del templo. Además, el grupo de los fariseos no tenía influencia sobre Pilatos, y quien sí la tenía era el Sanedrín, dominado por los saduceos. Pero, ¿cómo convencieron al pueblo que gritó «¡Crucifícalo!», que no era todo Israel? Probablemente influyó el hecho de que el pueblo ya había visto a una decena de aspirantes a Mesías. Aunque en esta historia, en este relato de la liberación de Barrabás, hay un significado oculto que veremos en otro capítulo. Pero podemos ver a los autores de la crucifixión de Yeshua, el Sanedrín, los líderes judíos, junto con Roma, quien lo ejecutó no por declararse el Mesías, sino
por rebelión. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque tenemos muchos registros históricos donde testifican que por las apariciones de mesías, líderes que llevaban al pueblo con la intención de liberarse del yugo romano y la corrupción del templo, y esto era una amenaza no solo para Roma, sino para el Sanedrín, para los que dominaban el culto y los servicios del templo. Y ante las apariciones de estos mesías, Roma procuraba matar al líder lo antes posible, antes de que creciera mucho el grupo y sea una gran amenaza al poder. Es importante no olvidar el contexto donde había constantes revueltas judías en Israel. De a poco vamos construyendo un mapa, una realidad más cercana a la del siglo I en Israel, pudiendo ver al Brit Hadashah a través de la historia y acomodando en su lugar a los grupos y dichos en el que él encontramos. Fíjese cómo, con un poco de contexto histórico, hemos podido rastrear el origen de algunas enseñanzas, interpretaciones o doctrinas modernas, y también hemos podido profundizar un poco más en cómo fue la condenación de Yeshua en la cruz. De este último tema hablaremos más en profundidad cuando analicemos los métodos de interpretación del judaísmo. Pero eso lo haremos en otro capítulo. Lo que sí cabe destacar que acerca de los saduceos es de los que menos información tenemos, porque guste a quien le guste, pese a quien le pese, el judaísmo que hemos heredado es esencialmente fariseo. El fariseísmo fue una escuela de interpretación que trajo una modificación dentro del judaísmo. Sinceramente, aquellos que piensen que el judaísmo no mutó desde que comenzó en el monte Sinaí, sinceramente desconocen o hacen esa afirmación fuera del contexto histórico. En ese tiempo, los ortodoxos eran los saduceos, que se apoyaban solamente en lo escrito. Al triunfar el fariseísmo con la destrucción del templo en el siglo I, sinceramente, lo que nos llega al siglo XXI es mayormente desde una perspectiva e interpretación farisea. Y sinceramente, esto hubiera quedado así por mucho tiempo. Pero, hace menos de un siglo, hemos hallado, por la gracia de Hashem, los rollos del Mar Muerto, de la comunidad esenia, que nos permite tener otra perspectiva, otra visión, otra información de lo que ocurría en el siglo I en Israel. Y es de ellos que hablaremos ahora, para poder ver la influencia esenia no solo en el judaísmo, sino que también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento.
Debemos tener en cuenta que los esenios no son un grupo unificado. Tal vez, producto de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, se pueda creer que los esenios son los que viven solamente en Qumran, pero esto no es así. Por los registros de Flavio Josefo podemos saber que había esenios viviendo en la ciudad de Jerusalén. Las huellas o influencias esenias en el Nuevo Testamento las podemos ver no solo en enseñanzas de Yeshua, sino que también en conceptos y métodos de interpretación para escribir la Escritura que caracterizan al Nuevo Testamento, como por ejemplo la justificación por la fe, o carne y espíritu, entre otros. Antes de compartir la información, consideramos importante aclarar algo para evitar malos entendidos. No estamos diciendo que los escritores del Nuevo Testamento copiaron textos de Qumran. Lo que queremos decir es que estas ideas no comenzaron con el Nuevo Testamento. Sino que ya influenciaban al Israel del siglo I. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, surge en un contexto y creemos que de alguna manera y en algún grado fue influenciado e inspirado por el contexto en el cual vivían sus autores. En las enseñanzas que hallamos de boca de Yeshua y luego en la iglesia de los primeros capítulos de Hechos es: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44-45. Esta expresión y forma de comunidad es igual a la esenia 1 QS 6, 18 al 21. Incluso era uno de los requisitos para pertenecer a la comunidad de Qumran, el desprenderse de todos sus bienes para que sean repartidos a aquellos con más necesidad en la comunidad. Doctrina muy similar al pedido de Yeshua al joven rico. Otro ejemplo lo hallamos en Mateo 18, de 15 al 17. Diciendo Yeshua: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hallamos un palo en el Pesher de Habacuc 1 UP Ab B10, en donde el maestro de justicia reprende al mentiroso en medio de la comunidad de la que ambos forman parte.
Además, hallamos otro paralelo en una US B24 6.1, junto con la obligatoriedad de la reprensión y con la precisión de que ésta debe ser hecha en el día. Encontramos la motivación de esta obligación. Los miembros de la comunidad deben reprender al culpable para evitar incurrir en la culpa presenciada. Se traduce así: pero en el mismo día lo reprenderá y no amontonará iniquidad sobre él. Hallamos un paralelo en el Pesher de Habacuc 1 QP Ab B10, en donde el maestro de justicia reprende al mentiroso en medio de la comunidad de la que ambos forman parte, junto con la obligatoriedad de la reprensión y con la precisión de que ésta debe ser hecha en el día. Encontramos la motivación de esta obligación en que los miembros de la comunidad deben reprender al culpable para evitar incurrir en la culpa presenciada. Literalmente se traduce así: pero en el mismo día lo reprenderá y no amontonará iniquidad sobre él. Es una doctrina, una enseñanza muy parecida a la que Yeshua nos dice, en que antes de presentar nuestra ofrenda en el templo, si tenemos algo con alguien, debemos procurar primero arreglarlo antes de llevar nuestra ofrenda al templo. En Qumran hallamos la misma enseñanza de ser presurosos a la hora de arreglar las diferencias con otra persona de la comunidad. Otro ejemplo es el que nos dice Flavio Josefo, en que los esenios salían a predicar sin dinero, igual que los apóstoles en sus comienzos. Podríamos dar más ejemplos, pero podríamos dar muchos más ejemplos. Queremos pasar a uno que puede revelar una incógnita. En Mateo 24, del 26 al 27, Yeshua nos advierte que si nos dicen que el Mashiach está en el desierto, no lo creamos, que no vayamos ahí. ¿Qué quiso decir Yeshua con que si nos dicen que está en el desierto, no salgamos? Mares de tinta corrieron y corren con estos versos. Nadie lo entiende como literal, y por métodos alegóricos le dan muchos significados al desierto. ¿Y qué tal si en Qumran tenemos la respuesta? Los registros muestran que además de ser una comunidad con inclinación apocalíptica, también habían postulado a un Mesías, Menahem, claramente rechazado por Israel, pero la comunidad de Seña lo nombró como el maestro de justicia. ¿Y qué tal si cuando Yeshua nos advierte de no creer que el Mesías está afuera en el desierto, en realidad nos estaba hablando de Qumran? Y si de inclinación apocalíptica hablamos, los rollos del Mar Muerto tienen mucho que enriquece al Brit Hadashah.
En los géneros de interpretación bíblica de Qumran, hallamos uno muy usado en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, que es el Pesher. La interpretación Pesher es un tipo de exégesis no literal, de carácter apocalíptico. Existen muchos libros de autores cristianos sobre estos métodos, pero lamentablemente no parece llegar a las personas que se reúnen en las iglesias. Conocer estos y otros métodos de interpretación y escritura judía sería de gran ayuda para leer el Nuevo Testamento con la perspectiva que fue escrita, la hebrea, el olivo natural. Mediante el uso de estos métodos, la comunidad de Qumran se presentaba como el pueblo en donde las promesas e instituciones del Antiguo Testamento hallaban cumplimiento. Es decir, considerarse el verdadero Israel, al igual como se presentan los cristianos varios siglos después de la resurrección de Yeshua. Algunos de los ejemplos son la profecía de Manuel, hallada en 1 QH 3, 6, 18. Otra, la profecía sobre la piedra angular en Isaías 28, 16, hallada en 1 QH 6, 25, 27, 7 del 8 a 9. Pesher de Qumran sobre Isaías 54, 11, 12 es un paralelo con Apocalipsis 21 del 10 al 14. Dentro de los evangelios vemos en Mateo 11 citas del Tanaj donde se mencionan a través de este método de interpretación. 7 en el Evangelio de Juan. También los hallamos en las cartas de Santiago, las 3 cartas de Juan, Judas, Apocalipsis y las 2 cartas de Pedro. Podemos ver un claro ejemplo en Pedro. Compare Primera de Pedro 2, 4 al 8 con Salmos 118, 22, Isaías 28, 16 e Isaías 8, 14. Para la mentalidad del siglo XXI, puede no parecer relevante que se agrupen distintos pasajes para formar un texto, pero trae mucha claridad. Gracias a estos descubrimientos, podemos ver que la inspiración con la que fueron escritos los textos del Brit Hadashah no anularon los métodos de interpretación judíos. Es decir, los apóstoles escribieron siendo inspirados por Hashem y escribieron usando los métodos exegéticos del siglo I. Nos parece importante destacar que hay decenas de métodos de interpretación y escritura del siglo I en Israel, y conocerlos nos acerca muchísimo a verlos desde la misma perspectiva de quienes lo escribieron, y así comprenderlo de forma más cabal. Otro ejemplo es el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Cuando uno puede ver los distintos métodos de interpretación, se da cuenta que el evangelista Marcos, por medio de métodos de interpretación, está intentando reiteradas veces poder crearnos un contexto, una realidad que describe el proto-Isaías, el Isaías que fue insertado después en el rollo del profeta Isaías,
denominado Proto-Isaías, de carácter apocalíptico, que abarca desde el capítulo 40 hasta el 66. Claramente uno puede vislumbrar que el evangelista Marcos está queriendo retratarnos todo lo que ocurre en esos 26 capítulos. Dejaremos las conexiones para aquel que tenga oídos y quiera oír. Marco 1, verso 1, tiene principio como Génesis 1:1. El verso 2 es con Éxodo 23:20, Malaquías 3:20. Verso 3 con Isaías 43. Verso 4 con Isaías 43:19, 48:20-21, 41:19-20. Verso 4 con Zacarías 12:10, 13:1. La conexión de Juan con Elías, Segunda de Reyes 2:4-11, Primera de Reyes 17:3, 19:3-18, Primera de Reyes 18:21, Segunda de Reyes 1:8. Solamente de estos 4 versos podemos ver todas las relaciones que hallamos con pasajes del Tanaj, y no son casualidad, sino que es parte de un método exegético del siglo I, que es el Pesher. Leeremos un ejemplo de la aproximación de la comunidad de Qumran con el Nuevo Testamento. En 4Q 246.2 del 1 al 4 y TQ 18b. Leeremos este texto y el que tenga oídos para oír, oiga. Dice: será llamado grande y será designado hombre. Será denominado Hijo de Dios y le llamarán Hijo del Altísimo. Como las centellas de una visión, así será el reino de ellos. Reinarán algunos años sobre la tierra y aplastarán a todo. Un pueblo aplastará a otro pueblo y una ciudad a otra ciudad, hasta que levante al pueblo de Dios y haga descansar a todos de la espada. Cuando Yeshua habla del divorcio, que es solo por adulterio, es único en el judaísmo. Por lo menos así lo creíamos, hasta que hallamos los rollos del Mar Muerto. Y así hallamos que también en la comunidad de Qumran el único motivo de divorcio era el adulterio. En 1Q, rollo del templo 57, 17 al 19, TQ 83. Dentro de la literatura de Qumran también hallamos al Mesías sacerdote, Ben Yosef, y al Mesías rey, Ben David. Y muchos más ejemplos hallamos. No solo tenemos revelación para el Nuevo Testamento, sino que también tenemos revelaciones para el Tanaj, cosas que nos hacen ver a ciertos pasajes o libros del Tanaj desde otra perspectiva, pero enumerarlos nos llevaría otra serie.
no hablamos de las cartas paulinas y la relación con Qumran, si bien hay conexiones con conceptos paulinos como la justicia por la fe y la gracia, en su exégesis no hay relación con Qumran. Muchos afirman que Pablo abandonó su fariseísmo para hacerse cristiano, lo cual no tiene fundamento, y sus escritos los confirman, donde su exégesis y forma de escribir eran plenamente fariseas. Hasta aquí vamos poniendo fundamentos y lentes para ver el Brit Hadashah tal cual es, un escrito judío del siglo I, y poder ver así no al Cristo de la fe, sino al Rabino de Israel, Yeshua el Mashiach. Procuraremos seguir proporcionando información que nos ayude a comprender a Yeshua y sus apóstoles con su identidad y enseñanzas no entremezcladas con las reinterpretaciones y concilios gentiles de los últimos 18 siglos. Es decir, volver a la raíz, al olivo natural. It starts with one. Y continuaremos haciendo esto en el próximo capítulo de esta serie que hemos dado en llamar So unreal. El rescate del Mesías. Watch you go. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even